Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy hablaremos acerca de encuentros diabólicos, brujería siniestra y gatos guardianes. Pero antes de iniciar, permítanme invocar a la familia nocturna que nos acompañó este en vivo pasado en la primera fogata, porque ya fue familia nocturna y aquí seguimos celebrando. Y me gustaría que aquellos que fueron a esta fogata nos pongan aquí en los comentarios cómo la pasaron, qué tal estuvo, porque estuvo bueno, ¿verdad? Así es que, familia nocturna, revisen los comentarios, que estos eran los que iban a salir el jueves pasados a las 3 de la tarde, pero en el evento, digamos que me emocioné de más y se me fue. Así es que, familia nocturna que nos acompañó, pongan aquí los comentarios y tú, que estás escuchando esta fogata, respira, relájate, acomódate en tu asiento. Si quieres, apaga la luz, pero prepárate, porque estamos a punto de iniciar esta oscura fogata de historias. Comenzamos. Tengo que contarte la historia de Isis y Ptolomeo, que es una de las historias más rudas que me han mandado. Pero antes de iniciar, te pido por favor un poquito de criterio, que te protejas emocionalmente porque estás a punto de escuchar una historia que está muy fuerte y muy extraña. Isis me mandó una historia que me decía: narrador, te quiero contar el inicio de la situación más caótica, triste y difícil que he tenido en toda mi vida. Al día de hoy para mí no tiene explicación y no entiendo qué pasó. Ni siquiera sé si es bueno o malo. Pero lo voy a dejar al criterio de todos. Yo simplemente les voy a contar lo que viví. Mi vida iba totalmente normal. Yo tenía en ese tiempo 3 años de casada con Ptolomeo. Vivíamos en un departamento y estábamos pasando por una rachita un poquito difícil. Yo lo notaba un poco ausente, un poco como ensimismado, demasiado enfocado en su trabajo, y la verdad yo me sentí un tanto abandonada. En mi trabajo había alcanzado una muy buena posición, me acababan de dar una promoción 6 meses atrás, y Ptolomeo eso como que le había pegado duro. De repente, de la nada, narrador, yo estaba ganando el doble de él. Y aún cuando jamás había sido un tema la cuestión del dinero entre nosotros, ahora sí parece que sí era un tema. Yo no entendía por qué le afectaba eso. Yo creía que iba a estar feliz conmigo. El día que fui a hablarle de mi promoción se puso muy contento. Cuando me dijo acá sutilmente: oye, ¿cuánto te están pagando? Y le dije el monto, me dijo: bueno, pero eso hay que bajarle los impuestos. Y yo le dije: no, eso es ya sin impuestos. Y se le empalideció el rostro, narrador. Se quedó largo. Y yo le dije: ¿estás bien? Sí, felicidades. Y le dije: hay que ir a celebrar. Y me dice: luego traigo muchas cosas de trabajo. Y desde ahí, narrador, las cosas no iban bien. Yo no entendía qué pasaba. Te digo que me sentía abandonada. Con mi primer nuevo sueldo, una de las cosas que yo me di de regalo fue comprar como algo íntimo para que él y yo tuviéramos un momento especial. Planeé toda la noche. Y yo le estuve pidiendo desde una semana antes que por favor me separara esa tarde, porque había elegido un lugar bonito, una cena bonita. Yo iba a pagar por primera vez todos los gastos para que él no se sintiera preocupado, y él traía el proyecto de comprarse un carro. En mi cabeza todo era obvio. Yo me voy a encargar un poquito más de los gastos, aparte voy a tener detalles contigo para que te relajes. Enfócate en tu carro y lo vas a tener rápido. Yo creía que se entendía, pero cuando me lo llevé al restaurante, me dijo muy enojado: bueno, Isis, ¿no entiendes que yo quiero un carro? ¿Por qué me estás trayendo a un lugar tan costoso? Y yo le dije: te estoy invitando. Ah, ¿me lo quieres restregar en la cara que ganas más que yo? Y narrador, fue una discusión sin ton ni son. Nunca logró ver ni siquiera la lencería que llevaba debajo de la ropa. No lo pude llevar al siguiente lugar al que quería. Y desde ahí las cosas simplemente iban de mal en peor. No te quiero decir que iban demasiado mal, porque no eran pleitos diarios, era más bien silencio, ausencia, abandono. Como te digo, él enfocado en su trabajo, él metido en sus cosas. Y Tolo, sea lo que sea, siempre había sido un caballero, ahora lo desconocía, pero inclusive en sus arranques más fuertes, nunca pasaba de un par de palabras con mucho enojo. Él después se tranquilizaba, se quedaba como ensimismado, no podía como masticar estas cosas, y reaccionaba a veces 10, 15, 20 minutos después, y regresábamos a la discusión, solo para llegar al mismo punto donde se quedaba trabado. Pasaban 10, 15, 20, 30 minutos,
Yo ya sabía, me quedaba esperando en otro lugar, a veces me preparaba un café, le preparaba el suyo, y después, como si hubiéramos hecho un reset, él empezaba a abrir los ojos y empezaba otra vez a vociferar donde se quedó. Tolo no estaba hecho para las discusiones, para mí era parte de mi puesto, y yo entendía que teníamos que solucionar esto, pero no veía cómo, no sabía cómo. Me puse a investigar durante una semana terapias de pareja. Y cuando pongo las terapias de pareja y encuentro a una persona que yo siento que él se va a sentir muy cómodo, porque es un hombre, y yo dije, él se va a sentir como alguien que lo apoya a él, y no una mujer que tal vez va a sentir que me apoya a mí, más por el tema que traíamos en torno al sueldo, y eso me pasó el suceso más extraño, más triste, más raro, y que para mí no tiene explicación. Vengo llegando a la casa, estoy pensando las palabras que voy a utilizar, traigo la tarjeta del terapeuta, el terapeuta ya le expliqué mi versión, le dije que por favor si quería ver nada más a Tolo para que le contara y le dijera todo, que no quería hacer un complot contra él, yo lo que quería era salvar mi relación. Él me había entendido muy bien, me dio la tarjeta, dijo que nada más se la diera y que le comentara que él estaba enterado de la situación, pero que no quería tener la terapia propiamente conmigo, que necesitaba entender la parte de Tolo para saber qué pasaba entre los dos, entonces que simplemente le diera la tarjeta y le dijera que me llamara, y fin, es todo. Entonces, narrador, yo estoy pensando cómo diablos le doy eso, pero aparte sí lo usa porque Tolo no lo va a querer usar, ya lo conozco, y traigo la cabeza hecha bolas. Voy caminando rumbo al departamento y entonces subo las escaleras, abro la puerta y donde doy un paso adentro, esta es la única vez que ha pasado eso y les pido por favor que no lo odien, pero esto fue lo que pasó. Sentí unas manos que me agarraron con mucha fuerza y violencia de mis hombros, me aventaron a un lado en la pared y me cerraron la puerta. Por medio segundo creí que me estaban asaltando, que alguien se había metido en la casa. Me aguanté el grito para que las cosas no se pusieran peor, porque sentí un nivel de violencia y de fuerza que no iba a poder hacer nada, me iban a reducir en un segundo. Y en eso, en lo que entiendo lo que está pasando, veo a Tolo enfrente de mí, pero con una cara de enojo, narrador, pero con unos ojos de odio. Y me dice, eres una estúpida. Y entonces me acerca el puño a la cara y se tiene que contener con sus fuerzas y yo nada más me tapo porque yo no entiendo qué está pasando y pongo mis manos en la cara y apenas me cierra la voz y le digo, Tolo, ya. Y empiezo a llorar porque siento que están a punto de mandarme al otro mundo y Tolo me ve así y entonces golpea la pared, pero la golpea 2, 3 veces al punto que la mano se le lastima y se le lastima fuerte porque en la pared quedaron muy buenas marcas y tú me entiendes de qué. Vociferó, gritó, gruñó, se dio media vuelta, se fue para arriba y empezó a hacer su maleta. Yo escuchaba cómo abría cajones, cómo movía cosas. No quería subirme, tenía mucho miedo de abrir la puerta del departamento. Él no me habló y entonces va bajando y cuando va bajando con su maleta, se para al lado de mí afuera del departamento y me dice, nunca esperé que te lo tomaras de esa manera. Lo que hiciste es una estupidez. Dice, y no creas que me voy a sentir culpable si algún día me entero que te suscribiste a esta vida. Adiós. Y donde me dice eso, narrador, podrás decir que se hubiera solucionado en 2 segundos si yo le preguntaba algo en ese instante, si le paraba y le decía, hey, a ver, no te entiendo qué pasa. Pero la verdad es que había sido algo tan horrible lo que acababa de vivir que lo único que podía hacer fue empezarme a caer al piso sobre mi trasero y no de frente porque sentía que el mundo se me caía y no porque todo se fuera, por todo lo que acababa de pasar y empecé a llorar como una niña. ¿Quién sabe cuántas horas me quedé llorando ahí? Pasaron varios vecinos, me dio una vergüenza horrible después, pero en ese rato no me podía contener, no estaba como que en una postura para consolarme, mi cabeza estaba hecha añicos, mis emociones estaban hechas añicos y no, las palabras de Tolo, no me va a importar si después me entero que te suscribiste, de qué carajos estaba hablando y me venían estas imágenes de ver su cara con tanto odio y a punto de golpearme. Fue horrible, horrible. Le hablé a la policía después, vinieron a tomar datos. Al final no tenía marcas de lesiones porque no hizo nada, golpeó la pared. Me dijeron que si lo volví a ver aquí, que le hablara. Era una policía muy amable los que me atendieron. Todo muy bien. Tolo no se parecía. Yo no quería verlo, yo tenía miedo. Empecé a desarrollar como estrés postraumático. Empecé a levantarme en las noches gritando. Todo mal.
Me tuve que ir del departamento, narrador, durante una temporada y el departamento se quedó solo. Me fui con mi hermana. Y con mi hermana bien linda, porque aunque estaba casada y con 2 niños, me permitió quedarme en una de las habitaciones de los niños y ella les explicaba en la mañana a los niños que estaba pasando un momento difícil, que por favor no se asustaran, que de repente en las noches sentía mucho y lo tenía que expresar gritando. Y era porque me despertaba gritando en la madrugada y también. Y ahí sí ya me daba mucha vergüenza. Empecé a llevar terapia y desde el momento de toldo hasta que lo vuelvo a ver, pasan 8 meses. En 8 meses no nos topamos. Yo supe que fue ahí al departamento porque ya no había nada de sus cosas, ya no hablábamos nada. Y 8 meses después, por cuestiones de terapia, quise confrontar a mi agresor. Y dije, tengo que hablar con él. Le marco por teléfono, no me quiere contestar. Tengo que conseguir una persona intermediaria a la que le explico toda mi historia, todo, detalle a detalle, para pedirle de favor que lo necesito por mi paz. Tal vez por la paz de él, pero lo necesito confrontar, que por favor lo convenza. Tenemos que encontrar un lugar intermedio. Tolo no me quiere volver a ver si estamos nada más los dos solos, yo no entiendo por qué. Y entonces conseguimos un lugar en el que hay tanto una persona que va a serla como un tipo de guardaespaldas, policía, gendarme, que esté entrenado para eso, una psicóloga y un psiquiatra. Y se nos hace firmar un papel en el cual nosotros aceptamos que si alguno pierde los estribos, se va a intervenir, ya sea por medio de palabras o medicamento o a la fuerza, con tal de que todos ahí estemos seguros. Yo firmo el papel porque sé que no estoy en ese plan, él lo firma y ahora sí, venimos y nos sentamos y por primera vez me siento más en un interrogatorio que en una conversación. Nada de lo que se platicó ahí iba con un afán de después de demandar a alguien. Era una plática con un agresor que no llegó a más, que no se iba a tipificar de ningún tipo, todo lo sabía, por eso aceptó y comenzamos la conversación más extraña que he tenido en toda mi vida. Yo le dije que me había hecho demasiado daño, que lo que hizo ese día no tenía nombre, que si él ya no quería estar conmigo había 1000 maneras de terminar esa relación. Lo que hizo fue maldad, fue desconsiderado, fue absolutamente egoísta y fue lo más destructivo que alguien me había hecho en la vida. Me lastimó como nunca nadie lo había hecho. Aparte, que simple y sencillamente traicionó todos mis sentimientos, porque él era una persona que por sobre todas las cosas confiaba. También le conté acerca del dinero, le conté el papel que habíamos tenido cada uno y cómo él no había aceptado ese crecimiento que yo había tenido, el rol que había jugado en esos días que me hacía sentir triste, mis planes que tenía para lo de su carro, todo. Y mientras él me estaba escuchando, nada más me veía, volteaba a verme, volteaba a ver a la gente. Y entonces cuando terminé nada más me dijo, ¿ya acabaste? Y vas a seguir con tu papel ahí de mustia. No les vas a contar a los demás lo otro, la otra parte. Y entonces yo le digo directamente a Tolo, pero es que ¿qué otra parte? O sea, tal vez tú entiendes las cosas diferentes, pero no hay otra parte. Tal vez hay otra versión de esto. No. Diles lo que hiciste ese día antes de que yo me pusiera así. Fui a mi trabajo, regresé. No, diles. Y entonces, dice el narrador, sentí que la sangre se me fue al piso. Ya entendí qué pasó. Probablemente me puso un tag, me estaba espiando y supo que fui a alguna parte y me quedé por más de 2 horas. El terapeuta, el que quería yo convencerlo. Y tal vez él creyó que yo tenía un amante, porque era un domicilio particular. No fui directamente a su oficina. Y entonces me le quedo viendo y le digo, ¿tú crees que yo tenía un amante? Y él me hace una cara de repudio, de odio, pero de desconcierto y me dice, deja de hacerte la mustia, tú nunca tenías un amante. Diles lo que hiciste antes de ese momento en el que dices que te violenté. Diles. Yo no tenía ni la menor idea de lo que me estaba hablando y entonces ya llegó un momento en el que volteo, tanto con el terapeuta, con el psiquiatra, con el señor, y les digo, por favor, convénzanlo de que cuente lo que tenga que decir, porque no tengo la menor idea de lo que este hombre está hablando. Yo ya dije lo que tengo que decir y puedo entender otra versión, pero no estoy escondiendo nada. Y tú, para que lo entiendas, Tolo, no tenía un amante. Si me pusiste un rastreador
y viste que hice 2 horas antes de llegar allá a la casa, estaba con un terapeuta. Sí, no lo vi en su consultorio, lo vi en su domicilio, pero porque estaba muy nerviosa y él no estaba atendiendo y me hizo el favor de atenderme porque yo le pedí que me diera su tarjeta y que me dijera cómo hacerte, cómo convencerte de que lleváramos terapia de pareja. Es lo único que pudiera decir que estoy escondiendo, nada más. Y Tolo se me queda viendo y me dice, 2 horas antes de llegar a la casa, y voltea con uno y con otro. ¿Sí se dan cuenta que están con una mitómana, verdad? ¿Sí se dan cuenta que están aquí con una persona que no puede decir una maldita verdad y noten la seguridad con la que habla con tantas mentiras? Y yo, narrador, yo ya me sentía en otra cosa. Ya no sentía odio por Tolo. Yo estaba confundida. Honestamente, una parte de mí quería saber el chisme. Ya no entendí de qué demonios está hablando este güey. ¿Cómo que una mentirosa? Yo no soy ninguna mentirosa, no estoy ocultando nada. Entonces, ya me ve mi cara de desconcierto y dice, no, tus caras, tus gestos, ¿cómo hablas, Isis? Ya no me vas a vender a mí ninguna. No, si ya te conocí, hija de la fregada. Ya te conocí. Les voy a decir lo que hizo esta maldita antes de que me violentara con ella. Lo que te voy a decir, narrador, simple y sencillamente, no pasó. O no fui yo, o no entiendo. O a que alguien me explique. Tolo jura, pero jura por lo más sagrado, y él no es una persona que ese tipo de cosas se las tome como tan a la ligera, que exactamente 30 minutos antes de que él se fuera como loco a golpear la pared, yo bajé de mi habitación, iba en una ropa un poco seductora, me senté enfrente de él y le dije, sí sabes que eres muy poca cosa para mí, Tolo. Sí sabes que en cualquier momento te puedo dejar. Y eres tan chiquito y tan poquita cosa que después de esto no vas a tener nada. Y él cuenta que se empezó a enojar y entonces me dijo, o sea, está bien que te esté yendo bien, pero no me restregues esto en la cara. ¿Y por qué vienes así? O sea, esto es una burla ya. Y entonces yo te dije directamente, Isis, y aquí yo no entiendo ni cómo está reaccionando. Isis, tengo semanas pensando en cómo divorciarme de ti porque ya no soporto esta relación, ya no quiero estar contigo. Y en ese momento te fuiste al refrigerador, agarraste un tazón de fresas, los pusiste arriba de la mesa, agarraste una con las manos, te la ibas a llevar a la boca y me tuve que abalanzar sobre ti y golpear tu mano porque era tu forma de decirme, si me dejas, me mando al otro mundo. El terapeuta, el psiquiatra, el guardia se quedaron con cara de confundido y tal vez tú también, narrador, y la gente, pero yo no. Yo soy alérgica a las fresas. No puedo comer una sola fresa porque puedo terminar en el hospital y si no tengo los tratamientos adecuados, tal vez no la cuento. Tolo lo sabe perfectamente porque en la luna de miel nos dimos cuenta cuando en una comida el relleno en el centro tenía una fresa y terminamos en el hospital grave. Desde ahí jamás tocó algo que haya tenido contacto con una fresa. Nada. Donde él vio que la agarré de esa manera tan descarada, le sonreí y me la iba a llevar a la boca, él lo entendió como una amenaza de si me dejas sin que yo te deje que te vayas, me voy a hacer daño. Y ahí entonces entendí sus palabras. Si un día me entero que te acabas de suscribir, no creas que me voy a sentir culpable. El problema, narrador, es que eso no pasó. Yo nunca estuve ahí. Y después de 2 horas de estar con terapeuta, con el psiquiatra y con el guardia presente, Tolo nunca en ningún momento se retractó de esas palabras, dijo que eso fue lo que pasó, que ahí se me cayeron todas las máscaras y sabía que estaba con una persona déspota, desconsiderada, destructiva y capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería. No era la Isis que conocía, pero esa tampoco era yo, ni sé quién era. Pasando a temas peores, quiero compartirles unos pequeños datos que algunos de ustedes ya conocen, pero otros de ustedes tienen tiempo sin escuchar o tal vez nunca lo habían escuchado. Resulta que los exorcistas, en los casos de posesión, necesitan algo que se le llama certidumbre moral para, digamos, decir de manera abierta que se cree que la persona está poseída. Esta certidumbre moral
proviene o surge a raíz de hacer un montón de pruebas en la persona. Se le manda con psicólogo, con psiquiatra, con médico, tiene que llevar un montón de procesos. Pero, previamente, para que el sacerdote exorcista los envíe, porque en ocasiones llegan directamente con ellos y los tienen que enviar estas pruebas, tienen que sospechar que hay algún tipo de acto diabólico extraordinario que esté ocurriendo en la persona. Hay varios signos en los que ellos se fijan. El tema es que hay signos que son muy obvios, sumamente obvios. Uno de los signos más obvios es la levitación. Si ves que una persona se desprende del piso y comienza a levitar, definitivamente ahí está pasando algo curioso, por lo menos. Otra de esas cosas es la xenoglosia. La xenoglosia es muy difícil de identificar porque también hay personas que hacen como si hablaran algo diferente, una lengua extraña, pero no lo están haciendo. Entonces es difícil, tendrías que ser un experto o traer un experto en cierto tipo de lenguas para reconocer si la persona lo está hablando de manera perfecta, como si fuera nativa, y especialmente esto ocurre con lenguas muertas, lenguas que llevan cientos o algunas miles de años que nadie más las habla. Los sacerdotes, en ocasiones, por, digamos, las experiencias que van teniendo con los demonios, van desarrollando pruebas que para ellos les van dando un poco de indicio si están tratando con alguna persona que tiene algún acto de posesión o simplemente es una persona con algún otro tipo de afección, pero no demoníaca. Estas que te voy a decir son 3 de las pruebas que les han hecho diferentes exorcistas a las personas que han ido ahí por actos de posesión o por sospechar que están poseídos. El primero es del padre Manuel Acuña. El padre Manuel Acuña, el obispo Manuel Acuña, es obispo anglicano. Una de las pruebas de las que él ha comentado es que él tiene algo así como un pequeño exorcismo, un tipo de oración de liberación o de oración de exorcismo, que cuando sospecha que una persona tiene algún problema, la dice, pero no con sus labios, sino con su mente. La dice mientras está platicando con la persona, comienza a recitar la oración en la cabeza, o mientras la otra persona está hablando, él está escuchando a la persona, pero recita la oración en su cabeza. Los labios, tiene mucha conciencia de ellos, no los mueve nada y presta mucha atención. Y si la persona de enfrente reacciona ante eso, ahí está pasando algo. ¿Y cómo reacciona? Con cosas, con detalles como decirle, deje de rezar eso, sacerdote, cuando es algo que lo está haciendo en su mente. También le ha ocurrido que cambian la voz y que empiezan a presentarse con los nombres de los demonios o empiezan a gruñir durante largo tiempo, terminan el gruñido y después la persona sigue con el discurso que tenía antes, como si no se diera cuenta que estuvo gruñendo durante casi un minuto, minuto y medio. Pruebas que van creando ellos para darse cuenta si la persona puede estar o no bajo un ataque de un engendro demoníaco, de algún tipo de demonio. Creo que es el padre Luzón, discúlpenme si me equivoco, que él hacía unas pruebas con vasos. Tal vez es el padre Gabriel Amor o el padre Luzón, discúlpenme, es uno de ellos dos, tal vez pudiera ser alguien más. Pero las pruebas con vasos eran sencillas. Como hacía algo de calor, tenían varios vasos en las mesas y esos vasos todos tenían agua. Él servía uno de los vasos y en algún momento en el que la persona estaba ahí y veía que tenía la boca seca, le ofrecía el agua que él mismo vio que lo vertió en vasos. Lo que la persona que estaba ahí sentada no se daba cuenta es que ese vaso que le estaba ofreciendo traía agua bendita. Y entonces la persona, solo cuando le daba el agua bendita, porque en muchas ocasiones durante las horas que estaban en el exorcismo, tomó agua de agua normal, pero solo cuando se le ofreció el agua bendita en un vaso idéntico y con un agua que si tú la ves es igual, mismo aroma, mismo todo, la persona lo rechaza, gruñe, lo avienta y entonces intenta atacar verbalmente, emocionalmente o inclusive de forma física al sacerdote. Te lo explico de otra manera. El padre, en el momento en el que está viendo de frente los vasos, estando ahí, mentalmente o con sus labios, pronuncia una oración a uno específicamente y es cuando le lleva el agua. Y ahí todo se torna oscuro. Y es cuando se daban cuenta, ese sacerdote, que probablemente ahí estaba pasando algo. En una ocasión, estando visitando a una persona, el padre Gabriel Amort, sospechó que ahí ocurría algo pese a que la persona era perfectamente normal. Después de eso, se puso a recitar y le dijo, escúchame. Y se puso a recitar una oración a la Virgen María. Acto seguido,
la persona empezó a gruñir casi por 5 minutos completos. Y después de eso, como si hubiera salido de algún tipo de sopor, le dijo: bueno, padre, fue un gusto verlo. Y el padre sabía que ya había algo. Pero esta semana, familia nocturna, me encontré otra manera, una tercera forma, en la que hay sacerdotes que van descubriendo si alguien tiene un problema de posesión. Hay un exorcista católico en Estados Unidos que se le ocurrió una manera muy inteligente y muy extraña. Había una persona, creo que es una persona que está con temas de contaduría. Esta persona trabaja, tiene un trabajo bastante normal, bastante común, pero de un tiempo a la fecha se ha dado cuenta que si está en presencia de algo sagrado, hay personas haciendo oración, le acercan agua bendita, cruces o aceite ungido o cualquier cosa que sea religiosa, la persona empieza a sentir dolor en el estómago, asco, le comienzan a dar arcadas y no para hasta que empieza a devolver con el estómago una y otra vez. Una situación muy dura para él, porque una y otra vez pasa eso, ya que es parte de una familia muy religiosa. Su familia, la mitad es católica, la mitad es cristiana, pero con cualquier persona que haga una oración, las cosas empiezan mal, acercarse a un templo es imposible. A él lo citaron a unas oficinas especiales. El sacerdote lo está esperando, está sentado en una silla y lo invita a que se siente en otra. Él está ahí con una libreta, lleva en la mano un reloj y trae una pluma. Y comienza a preguntarle acerca de lo que está viviendo, qué está pasando. Y empieza a hacer muchas preguntas. Un tipo de entrevista, interrogatorio, muy amable, muy cortés. Y de repente, la persona empieza a sentir mucho asco. Le empieza a doler el estómago, empieza a sentir arcadas. Y el padre agarra su libreta y comienza a hacer apuntes. Después de unos minutos termina esta persona, ya se siente un poco más tranquilo. El padre apunta, le ofrece un vaso con agua. La persona acepta el vaso con agua, es agua normal. Él lo toma, está tranquilo. Continúa la plática y de repente, media hora después, otro dolor de estómago, una arcada. La persona está muy ansiosa, se quiere ir de ahí, se siente mal. Y el padre simplemente está llevando apuntes. Esta persona termina de tener esos síntomas, el padre los apunta, le ofrece más agua, no quiere. Continúa la plática. Durante 2 horas, en más de 15 ocasiones, la persona presentó este tipo de síntomas. Y el sacerdote apuntó más de 15 veces diferentes tipos de apuntes. La persona, esta persona que parecía que estaba en un tipo de posesión, no estaba como enfocada en la libreta, nunca le preguntó qué apuntaba. Simplemente el padre hacía sus apuntes, terminó la entrevista y el padre le dijo: permítame, en unos días le llamo, le agradezco que haya venido y vamos a ver qué podemos hacer por usted. Esta persona se va, la persona que tiene el problema, el supuesto problema de posesión. El sacerdote se queda. 10 minutos después que esta persona que tenía el problema de posesión se va de ahí, de las oficinas, el sacerdote, muy tranquilo, camina hacia el cuarto que estaba justo al lado del de él, en el que tuvo esta entrevista, abre la puerta y está ahí un compañero religioso sentado en una silla. Simplemente arranca la hoja de una libreta, se le entrega al sacerdote, se saludan, se despiden, el amigo religioso se va. El sacerdote agarra las 2 hojas, las ve y dice: muy probablemente es una posesión. ¿Quieres saber qué es lo que hizo el padre? Porque es algo muy inteligente. El cuarto en el que estaba esta persona religiosa era un lugar insonorizado. Le dijo que por favor, de manera intuitiva, sin que él supiera nada, en los momentos que él quisiera durante las siguientes 2 horas, de entre 4 y 6 de la tarde, hiciera oraciones de cuando en cuando. Que nada más por favor apuntara antes en qué momento hacía la oración y en qué momento la terminaba. ¿Qué oraciones? Las que quisiera. Los apuntes de ambos decían lo mismo. 3:15 Magnificat. 3:15 la persona comienza con arcadas, empieza a sentir asco. 3:16 fin de Magnificat. 3:16 la persona deja de mostrar síntomas. Apunte tras apunte, oración tras oración, todas coincidían. Aquí hay un dato que no te he dicho. La indicación de esa persona religiosa fue que las oraciones las hiciera sentada y en la mente, que no hablara nada. Aun cuando el cuarto es acústicamente tratado y no iba a salir ningún sonido, no querían que de plano se escuchara nada. También, a su vez, la persona religiosa no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en el otro cuarto, no sabía de la entrevista y aparte de eso, no escuchó ni siquiera cuando inició la conversación entre las 2 personas. No se escuchaba nada. Por eso el padre sabía ahora que sí había un problema. Y te cuento todo esto por algo. Tal vez a la persona de la siguiente historia le deberían de hacer una prueba de estas.
Ay, familia nocturna, lo lamento, pero hoy es un muy mal día para que te llames Marta, porque esto que te voy a contar es una de las historias más raras, escalofriantes y tétricas que me han contado. Resulta que hace un par de décadas, en una no tan renovada facultad de odontología en alguna parte de México, se graduaron 3 chicas, Silvia, Marta y Paola. Las 2 personas en las que nos enfocaremos van a ser Silvia y Marta. Silvia es la jefa de este grupito de 3. Paola es la chica que lo que le digan, mira, ahí medio se acopla. Y Marta es una chica que de repente parece que quiere liderar a las otras y de repente toma un lugar más pasivo, pero en muchas ocasiones Marta tiene un detallito, es un poquito egoísta. Se fija más en su beneficio que en el de las otras 2. Lo que Silvia no tiene. Silvia siempre busca hacer las cosas de manera un poquito equilibrada, un poquito que todos ganemos algo, un poquito que si esta vez fue para mí, la siguiente para ti. Y Marta es, mira, si en todas quedo campeona, yo creo que todas entienden que yo soy la buena de la liga. Espero que me entiendas la analogía. Pero el punto que te quiero decir es que estas 3 chicas acababan de graduarse. Ya tenían conviviendo más o menos como 2 semestres, cerca de un año, poquito más, poquito menos, y se habían dado cuenta que las 3 juntas hacían un muy buen equipo, pese a los detalles que te digo, y las 3 querían abrir un consultorio. Así es que fueron y rentaron una casa, pero esta casa tenía como ciertas cosas agradables y que buscaban. Lo primero es que la planta baja estaba tan grande y estaba hecha de tal manera que la podían volver consultorio. Y lo segundo es que en la segunda planta lo podían transformar en sus habitaciones. Y dijeron, aquí matamos 2 pájaros de un tiro. Podemos tener negocio y casa, y todas estaban de acuerdo y todas decían que sí. Silvia venía de una familia bien acomodada, Marta, digamos que tenía ahí unos ahorritos, y Paola, simple y sencillamente, iba a echarle todas las ganas al negocio, y sabían todas que si ella se juntaba, iba a ser de un chorro de ayuda. Así es que todas le entraron. Para Silvia no representaba un problema, sus papás son los que financian como todo este proyecto, las otras llegan como que a un acuerdo en el cual van a estar trabajando para regresar el dinero, y todo perfecto. Sin embargo, el proyecto, aun cuando se inició, ni siquiera logró durar un mes. Y ahí te va por qué. Y no tiene nada que ver con negocios. Resulta que Marta no conocía ese lugar. Nunca había ido. Y justo cuando van a ir a ese lugar, comienza con cosas muy raras. Cosas que a Silvia no le gustan y la hacen sentir como que incomodita y la hacen sentir como que ya va a empezar, tal vez no fue tan buena idea. Y es que le empieza a decir que si mejor cambian de lugar, que si mejor eligen otro. Y Silvia le decía, chava, mis papás ya rentaron el lugar, ya hay un contrato de por medio, ya pagaron 2 meses, ¿de qué estás hablando? Y le decía una y otra vez Marta a Silvia, es que no sé, como que no me da confianza. ¿No te dan confianza mis papás? ¿Estás hablando en serio? Que están gastando una fortuna por nosotras. Y ella, no tus papás, el lugar. Pero si ni lo conoces, te estás haciendo ideas. No, es que, no sé. Últimamente he estado pensando, es que sí, busquemos otro lugar. No pasa nada, apenas vamos a empezarlo. Que le regresen un poquito. Y Silvia y Marta empiezan con el pie izquierdo del proyecto. Vuelvo a decir, ya está rentado, no tiene ni un mueble, hay que remodelar prácticamente el lugar, o bueno, darle una buena manita de gato o de tigre o de león. Pero el punto es que hay que meterle mano al lugar y hacer que el lugar funcione. En eso se habían comprometido las 3, en hacer que el negocio funcionara desde lo que les daba la otra familia y de poco en poco lo iban a construir. Están ya a punto de ir a este lugar, pero Silvia lo tiene claro. Ella no quiere estar contándole a sus papás, ni a sus primos, ni a sus vecinos la historia de la chica emprendedora que no le salieron las cosas porque es hija de mamá y papá. No, esa no va a ser su historia. Su historia es la hija que, aun cuando tiene papás ricos, hizo lo suyo, sí, con una ayudita de los papás, pero nada más, y después les pagó. Así es que no quería que fuera ninguna, ni Paola, ni Marta, ni ella misma a ese lugar, hasta que tuvieran las cosas de limpieza. Se iban a ir todas a comprarlas a alguna tienda de estas que te venden todo para limpiar, cortar, hacer, etc. Y fueron y compraron rodillos, pinturas, tijeras para cortar el pasto, porque el punto de Silvia, la idea que traía era simple. Primero se limpia el lugar y se deja adecuado para habitarse y después lo empezamos a llenar, no al revés. Entonces, ya están en las compras, ya terminaron las compras.
Ahora sí, del bolsillo de las tres salió una buena fortuna, más del de Silvia. Cuando van en camino para allá, para el domicilio, para empezar a limpiar, Marta sale con sus cosas. ¿Saben qué, chicas? No. En serio, yo no quiero este lugar, yo quiero que elijamos otro, y si no se me hace que yo no le voy a entrar. Silvia pega el grito en el cielo. Bueno, pero ¿por qué sales con tus cosas? Acabamos de ir a comprar todo. O sea, nos hubieras discutido ahí. No, pues discúlpame, pero es mi intuición y yo sigo mi intuición. No, pues resulta que tu intuición nada más te favorece a ti y nosotros que somos un grupo, pues dile a tu intuición que no sea tan egoísta. Y empieza esta discusión de amigas que te puedes imaginar de todo lo que se estaba guardando una con la otra y la otra que nunca pensó que le fueran a decir eso a alguien en su cara. Así es que ya te puedes imaginar cómo iban las dos. Si tú hubieras pasado al lado en un carro, hubieras visto dos mujeres que lo único que les faltaba era estarse estirando el cabello la una a la otra porque traían unas caras de querer hacer pedazos a la que traían al lado. Mal. Y si te hubiera tocado estar del otro lado de momento a momento, hubieras visto cómo Silvia le gritaba a Marta y del otro lado como Marta le regresaba a Silvia y parecía más que amigas que estas chicas eran sus propias enemigas. Al final llegan al lugar. Marta no se quiere bajar de la camioneta. Está ahí en el auto en el que llegaron donde están todas las cosas y no se quiere bajar. Silvia ya está enojada, no soporta el berrinche que está haciendo esta mujer y dice, no puede ser, todavía no empezamos y ya lo estás haciendo difícil y realmente ya está empezando a pensar que mejor le diga que adiós, que van a seguir las cosas sin ella. Y está con esta situación cuando ya se molesta tanto que va al vehículo, lo apaga, están en un lugar cálido, entonces no tiene aire acondicionado y a los pocos minutos Marta tiene que abrir la puerta y se tiene que bajar de ahí y Silvia voltea a verla con unos aires de grandeza y decirle, ahora sí nos vas a ayudar. Y Marta se da una enojada y se va caminando dentro de la casa pero no agarra nada. Silvia está con Paola nada más diciéndole, ve, es que no quiere trabajar, eso es todo. Se está inventando mil y un cosas porque aquí va a tener que hacer cosas y va a tener que trabajar. Y esta mujer quiere que mis papás paguen a alguien que nos haga todas las adecuaciones. No va a ser así. El problema es que lo que vivió Silvia adentro de esa casa, te lo vuelvo a decir, nada tiene que ver con un negocio. Cuando llegan Paola y Silvia, las dos chicas que vienen atrás cargando todo, justo hacia dentro de la casa, porque Marta ya se metió, se topan con una escena que hasta el día de hoy no le pueden encontrar un sentido. Silvia y Paola abren la puerta. Frente a ellas, justo parada en el recibidor, está Marta. Marta tiene los dos brazos a los lados, están despegados de una forma un poco atípica del cuerpo, como más de lo normal. Los dedos los tiene totalmente abiertos y extendidos. Y entonces comienza a caminar con los zapatos haciendo un ruido como de golpe en la tarima, porque el tipo de piso no era ni mármol ni algún tipo de azulejo, era un tipo de duela de madera vieja que parecían más bien maderos gruesos y era parte de lo que a Silvia y a sus papás les gustó. Aunque no era algo tan higiénico, les iba a permitir removerlos fácilmente y meter algún otro tipo de adecuación como mosaicos y eso. Vio que estaban un poquito flojos y debajo de esos era una placa de cemento directa. Así es que era un lugar que, aunque era raro, les llamó la atención. Marta iba haciendo ruido. Se para justo a la mitad de la sala principal de esta habitación que tiene estos maderos en el piso. Comienza a zapatear, pero es como si buscara algo con los pies. Está viendo hacia el piso, mete un golpe con el talón de un pie, como pegándole un madero, y después con otro pegándole a otro. Y Silvia le dice, oye, ¿qué te pasa? Vas a dañar ahí el piso y nos los van a cobrar. No le quería decir que el plan desde el principio era cambiarlo, eso era una sorpresa para después. Pero ve que ella está haciendo este desorden sin pensarlo, y después Silvia se acerca un poco a Marta. Marta es la que le está pegando el piso, y Marta voltea a verla, pero la voltea a ver con una cara que la otra mejor se queda detenida en seco y le dice, ¿qué te pasa? Marta comienza a caminar en la madera, le pega a otra madera, se mueve hacia adelante el barrote, y cuando se mueve para adelante, voltea con ellas y le sonríe, pero con una cara de loca, con una mirada que está perdida, con una sonrisa que nunca le habían visto. Y eso, Marta va caminando a una de las esquinas de esa habitación. Hay un mosaiquito que está en la esquina de la pared, lo patea 3 veces, esa cosa se cae de frente. Cuando se cae de frente, se dan cuenta que ya hay un hueco. Esta mujer mete la mano al hueco y la mano le llega hasta esta parte. Estamos hablando casi la mitad
del antebrazo, digamos a unos 10, 15, hasta 17, tal vez 20 centímetros del codo, pero es muchísimo. Mete la mano, de ahí saca un tipo de palanca negra. Cuando la saca, pone esta palanca en la madera, la remueve, y debajo de esa madera, pero no en el piso, sino incrustado, había varias cositas. Había hojas enrolladas, había un tipo de saquito que era de un color que antes pudo haber sido un rojo o un tinto, pero ahora se veía un poco marrón con un moteado de colores, mucha tierra y telarañas, y traía un hilito. Sacó también un par de frascos y también sacó una estatuilla. Agarró todas esas cosas, se acercó con Silvia. Silvia le estaba viendo con miedo porque no entendía qué pasaba. Le agarró las cosas que traía Silvia en las manos, Marta a Silvia, y Marta le arrebata las bolsas donde trae brochas y diferentes cosas con las que van a pintar, tira todo en el piso y en la bolsa mete todo lo que estaba dentro del madero y se va. Ese día fue la última vez que Marta fue parte de ese proyecto. Pero fue muy raro, porque Marta ya no les hablaba. Silvia estaba que no la podía ver ni en pintura. Lo raro ocurre como 3 años después. El proyecto de Silvia ni siquiera arrancó. Se renta el lugar, compran las cosas, por eso las dejó tan mal viajadas que ni siquiera empezaron a pintar. Cuando volvieron a ir se sentían mal viajadas, estuvieron buscando a Marta durante un tiempo, se desenfocaron tanto que los papás sí pidieron la renta de regreso, tuvieron una parte nada mal, le dijeron que ya cuando hiciera un emprendimiento que fuera más madura, que ahorita se fuera a trabajar a otras partes, que no sabían que lo iban a manejar así, porque ya habían perdido prácticamente un mes y no habían hecho absolutamente nada. Así es que sus papás no querían estar perdiendo dinero, no querían estar perdiendo tiempo. Llegaron a un buen arreglo, como les digo. Por su cuenta Silvia se va a trabajar y van a pasar un montón de años cuando un día Paola le viene con la nueva Silvia. Paola, ¿recuerdas quién es? La chica de este grupo, que ella más bien se acopla y no tiene nada en contra de nadie y amor y paz. Y Paola le dice, oye, ¿te acuerdas de Marta? Y le dice, ni me hables de ella, ¿cómo fregados la voy a olvidar? Me arruinó años de vida. Y Paola le dice, tú eres bien exagerada, pero ¿te acuerdas lo que pasó ese día? De que empezó a hacer su zafarrancho y no seas mensa. ¿Sí te acuerdas? Lo de la madera. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Viste exactamente qué era lo que llevaba? No, pues no, porque a mí se me hizo que eran como cosas relacionadas con brujería. Dice, pero pues ella ni conocía la casa. Sí, ya lo hemos platicado, que cómo pudo saber eso, que traía los ojos de loca, que la mirada de loca. Acabo de ver a Marta, de eso te quiero decir. Y le dice, y luego, es bruja, tiene un local de brujería. Y te voy a decir algo, no la fui a ver o no la vi afuera del local. Me la recomendaron, que está siendo súper popular, que ayuda a muchas personas y que es muy buena con el tema de los amarres. Ya ves que yo traía ahí un temita con mi novio que parecía que andaba saliendo con otra, entonces dije, pues no me voy a dejar. Y estuve preguntando, para mí como una venganza que no iba a llegar a nada porque ni creo en eso, y que me van recomendando esta mujer. Y cuando me enseñan la foto porque se tomaron una selfie con ella, resulta que es Marta. Y no es la misma, ni es la misma mirada. Y dice, ¿y luego qué hiciste? Pues fui y tuve una cita. Y luego, pues es el cuerpo de Marta, pero ya no es ella. Nada, ni la voz, ni la mirada, ni se acordaba de mí. Y le intenté decir, ¿te acuerdas de mí? Y nada más se me quedaba viendo, me gruñó y siguió haciendo las cosas como si no le hubiera preguntado nada, pero no me reconoció en ningún momento. Así es que, familia nocturna, ¿qué opinan ustedes? Tal vez deberían de hacer la prueba Marta, ¿no? Irma y Robbie son súper amigos desde la preparatoria. Al día de hoy, ya los dos pasan los 30 y tantos años. Irma en algún momento estuvo muy enamorada de Robbie hasta que se dio cuenta que eso jamás iba a suceder por una simple situación. Digamos que los gustos de Robbie eran diferentes. Irma me describe a Robbie de la siguiente manera y me dice, a ella, yo le digo así, es mi princesa bigotona. ¿Por qué? Porque Robbie, si tú lo ves desde lejos, es un tipo alto, súper galán, súper guapo, está barbón, lo ves súper fuerte,
pero que se le pare una mosca y grita con sus agudos, pero brutal. Robbie canta y canta precioso. Él, sí, yo no sé por qué no es famoso, pero avienta sus falsetes, narrador, cuando ve una cucaracha. Entonces yo siempre le digo mi princesa bigotona y él suelta la carcajada y es todo un personaje en mi vida. Yo lo amo, lo quiero, siempre está ahí en mis peores momentos. Yo siempre estoy para él. Y Silvia me dice, narrador, te tengo que decir el día en el que yo me tuve que abrir y decirle, Robbie, es que me gustas. Narrador, lo que hizo fue la cosa más divertida y más bonita que he vivido. Volteó a verme, se puso las dos manos sobre una rodilla y me dijo, amiga, te equivocaste de cancha. Y cuando me dijo eso, solté la carcajada como no te puedes imaginar. En ningún momento me rompió el corazón. Es que él es un amor, él es mi amigo, pero está loco. O sea, independientemente de todo lo que te he dicho, Robbie está loco. A Robbie le encanta tener la razón. O sea, así de entrada. Y Robbie lo que hace para tener la razón es decirte lo primero que le llegue a la cabeza y no le importa si es verdad o no es verdad. Y ya después razona y dice, como lo que te dije estaba medio inventado, ¿verdad? Y sí, Robbie inventa muchas cosas, pero es demasiado divertido. Habíamos convenido que si a los 32 años los dos seguíamos solteros, nos íbamos a ir de luna de miel aunque nunca nos fuéramos a casar. Y este era nuestro viaje. Y decidimos que íbamos a ir a una playa mágica, porque es una playa media virgen que casi nadie ha ido aquí en México. Y nos dijeron que es un lugar en el que se siente la energía. Por mi cuenta te tengo que decir que yo decidí que sí iba a hacer ese viaje con Robbie porque vengo justamente de un divorcio. Me fue mal, las cosas no funcionaron. No quiero hablar ni de esta persona porque estamos apenas en el proceso, pero no terminamos bien. Lo único bueno de esta relación es que no tenemos pleito con el tema de niños, él sí apoya en eso, pero entre él y yo, Dios santo, ahí ya no quedaron ni cenizas, no quedaron nada, ahí lo barrimos, lo tiramos a la basura y ya no hay relación. Lo bueno es que sí se pudo, digamos, como adecuar para que yo tuviera estas vacaciones. Y cuando le dije que era con Robbie, se sorprendió y me dijo, ¿en serio tanto te lastimé? Y nada más le volteé los ojos y le dije, ¿entonces los vas a cuidar los niños o no? Me dijo, sí, está bien. Él, te quiero decir que en este momento, y no lo voy a pelear ni nada, ya tiene novia y le está yendo brutal. Y yo mejor me fui con Robbie, me quiero olvidar de todo un rato. Mis niños no son tan niños, ya tienen sus buenos añitos, así es que van a estar con su papá y yo me iba a divertir. O esa era la idea. Resulta que en el lugar desde que llegamos, a mí me dio una vibra, no te quiero decir extraña, hermosa. El lugar es una combinación súper rara, algo que nunca antes había vivido. Es una combinación de jungla y mar. Por un lado tenemos acceso al mar y por el otro lado del hotel damos directo a una jungla. Nunca en la vida hubiera creído que estas dos biosferas o ecosistemas como que convivían o coincidían. Entonces está de locos porque mi cuarto tiene una ventana y una entrada. Las dos son completas de cristal. Yo me quedé en una habitación sola, Robbie se quedó en otra habitación sola. Entonces, mi querida princesa bigotona iba en un plan que me dijo luna de miel, pero iba en un plan de ligue, totalmente. Y por eso me dijo, no, mana, miren, las noches cada quien a su cuento, pero en el día no va a haber mejores amigas en este lugar. Al final, Robbie se la pasaba brutal conmigo y nos las pasábamos yendo de lado a lado. Yo en mi habitación, como te digo, yo estaba vuelta loca. Volteaba al lado derecho y veía el mar con unas olas tan preciosas. Un azul turquesa, narrador, era la cosa más bella que he visto en la vida. El sonido me relajaba, ver el vaivén, el ir y venir de las olas, iba haciendo como que las cosas se volvieran como tan diferentes, tan lejanas. Por el otro lado volteaba y se veía un pasillo largo. Y afuera del pasillo, porque no había una pared propiamente, era como una bardita, se veían puros árboles, tan verde, tan precioso, que yo estaba como en un contacto con otra faceta de mí que ni siquiera conocía. El lugar era hermoso, tenía su propia energía, pero ahí pasaban cosas raras. No te digo feas, raras. La primera es que había una zona, en cierta zona de habitaciones como de más lujo, en la que había un tipo de jardincito. Al centro había una fuente, alrededor había unas hamacas que tenían como clavadas este tipo de sombrillas gigantes, y alrededor de eso estaba un pasillo circular y en una zona había un restaurancito. Ese restaurancito
tenías que ir, pedir las cosas y te las llevaban a veces directamente o a la hamaca o a la cama, porque era una zona como de descanso. Lo raro es que la fuente al centro a mí me daba la impresión que tenía como que formas de gato. Eso es lo que creía. Después me di cuenta que no era que tuviera formas de gato. Había gatos. Estaban pegados a la fuente. Se ponían a caminar por aquí y por allá. Como yo iba bien distraída y todo para mí era nuevo, no me había dado cuenta que ese gato que vi en 4 patas pegado a la fuente no pertenecía a la fuente. Él estaba ahí descansando. Y de repente el otro gato que yo lo vi metido en una parte así seca, dije, oye, qué buena construcción. No, es que no estaba aventando un chorro la fuente y ahora el gato ya se había apropiado de una área de ella. Y entonces me di cuenta que había un montón de gatitos. Me di cuenta porque cuando yo estoy acostada y estoy esperando que me traigan una piña con una piña colada, porque claro que lo iba a hacer, de repente la tengo en mi mano izquierda y siento que me hacen con las patitas 2 veces así, volteo y hay un gatito precioso, precioso, precioso que me está viendo y se me queda viendo y yo le digo, yo creo que no puedes tomar alcohol, no creo que seas tan mayor de edad. Y el gatito, como si me entendiera, empieza a ronronear, se me sube encima y se me acuesta en la panza, narrador. Y yo me siento la persona más feliz del mundo. Se me olvidaron los problemas por un segundo. Por un segundo se me olvida que mis niños están allá. Claro que de repente estoy pensando con ellos, pero ahí me desconecté. Se me olvida todo el tema del divorcio, el papeleo, los rollos que hemos tenido de manutención, que no llegamos a acuerdo, las últimas discusiones que tuvimos el día que lo vi con esa vieja. No, todo en ese momento se fue. Yo estaba con mi piña colada y un gatito que me quería mucho sin conocerme. Y yo nada más lo subí y le dije, ay Diosito, ¿a qué árbol te viniste a arrimar, mijo? Ahorita te voy a presentar con Robbie a ver si no te vas corriendo. Y ya me quedo con el gatito hasta que Robbie me grita, ¡al fin ligaste algo, amiga! Y volteo a verlo con unas caras de hijo de la fregada, no me lo hagas más difícil. Y cuando llega ve al gato y el gato se pone erizado arisco y se va corriendo. Y le dije, ay Robbie, te falta pegue. Y entonces me dice, pues amiga, yo te venía a decir que vamos a cancelar esta tarde porque me sobra pegue. Y se fue. Y me dejó, narrador. El maldito Robbie, mi hermosa princesa, me dejó sola aquí. Y ahora yo tenía un gato que tenía que buscar porque no quería estar sola. Así es que me puse a buscarlo en el hotel a ver si me lo topaba. No tenía nada que hacer, honestamente. Y me topé una parte del hotel bien loca. Esta parte del hotel hay unas habitaciones que dan directamente a la parte de los árboles. Hay un caminito, pero el caminito está de locos. Tú vas caminando por un caminito empedrado que tiene como de cuando en cuando como unas farolitas a mediana altura, pero no hay más luz. Son cerca ya en este punto como de las 4:30 de la tarde. Ya no está la luz como a todo lo que da. Y lo único que ves es que los árboles se van cerrando tanto que tal vez a unos 50 o 100 metros adelante ya no se ve nada más que el punto de luz al final. Y dije, qué miedo, yo quiero vivir eso. Y empiezo a caminar para allá. Cuando voy caminando para allá, siento al gatito, que en ese momento no le había puesto nombre. Siento al gatito, que vamos a ponerle el nombre de Piña Colada por el momento en el que me apareció. Siento que Piña Colada viene caminando al lado mío y yo estoy volteando de tanto en tanto, pero no llevo nada con qué alumbrar, con qué alusar ahí. Y no hay casi nada de luz. Están cerrados los matorrales, ni me preguntes qué árboles, no conozco nada de eso. Pero no entraba luz ahí, narrador, y se veía la luz al final, y yo le empiezo a decir, Piña Colada, ven para acá, Piña Colada. Y en eso, Robbie pasa del otro lado y me dice, ay, mi amiga, síguele pidiendo tu bebida a ver que te salte, ya tomaste de más. Y yo nada más me quedo pensando, hijo de la fregada, este güey siempre aparece cuando no debe. Y yo suelto la carcajada, te digo que amo a mi Robbie, y voy caminando y sigo escuchando los pasos y digo, ¿dónde está Piña Colada? ¿Dónde está? Y ya me da vergüenza hablarle. Así es que voy caminando, me voy casi mordiendo la lengua, empiezo a avanzar más rápido para ver si la luz del otro lado me ayuda, para ver si se sale Piña Colada o si lo veo ahí. Salgo y cuando volteo, veo que se abren las ramas, pero no se abren a la altura del piso, se abren en medio y se asoma como el rostro de una persona, pero es blanco, pálido, como una persona que estuviera allá, en el otro lado. Y los ojos no se los logro ver con la luz. Voltea, se me queda viendo, se mete y se cierran las plantas. Narrador, no grité porque no sabía si gritar o desmayarme y era muy difícil la decisión. Me quedé ahí
fría, fría. Ya no sé si alguien más pasó, no sé cuánto tiempo llegó a pasar en ese momento, pero cuando reaccioné estaba caminando rumbo a mi habitación y siento que ya llevaba un rato perdida. Llego a la habitación, estoy a punto de abrir la puerta y digo, no quiero estar sola, necesito ir a hablar con Robbie. Me dirijo a la de él y veo el signito de no molestar ahí en su habitación y digo, no, ni modo, a ver qué hago. Y estoy pensando en ir a algún restaurante donde haya gente porque no quiero estar sola, pero ya está un poquito oscuro y digo, no quiero salir de aquí. Voy a prender todas las luces, me meto a mi habitación, cierro la puerta de golpe y Piña Colada está dentro. ¿Cómo se metió? No hay manera que se haya metido, no hay manera. No hay ventanas, la ventana que tengo, o sea, sí es un cristal, pero no se mueve. No hay entradas de aire, está climatizado. Y la puerta, como te digo, de cristal, si no traes tu tarjeta no se va a abrir. Tiene unas cortinas por dentro. Piña Colada está dormida sobre mi almohada, tiene un montón de rato ahí. Y estoy pensando, Robbie lo metió. Robbie lo metió, lo ha de haber visto. Y para jugarme la broma me dijo, ay amiga, lo que te anda robando. Y estoy seguro que me va a salir con su mensada. Entonces me empiezo a relajar, me río por lo bajo de las mensadas que me va a decir después Robbie. Estoy pensando que yo después le voy a tirar carro, le voy a decir algún tipo de comentario chistoso acerca de su tardecita que la pasó muy picante y a ver a quién se ligó. Y estoy pensando en eso para relajarme, puras mensadas para distraerme, cuando ahora sí es de noche, ya son cerca de las 10. Me perdí entre el nerviosismo que tenía y pensar en tanta mensada y acomodarme y estar acariciando Piña Colada. Y de repente las luces en mi habitación se apagan. Así, se apagan todas. Y cuando se apagan, veo el rostro pegado justo afuera de mi habitación. Me está viendo directo. Piña Colada va caminando, se sienta en sus cuartos, voltea a verlo y empieza a gruñir, maullar o hacer un sonido que jamás he escuchado a un gato que lo haga. No se eriza, no nada, solo está viendo eso, empieza a hacer ese ruido y de repente veo que ese rostro voltea para abajo y se aleja. Narrador, en ese mismo momento, después de que se alejó esa cosa, regresó la luz al instante. Y dije, no más. Empecé a hacer mi maleta, empecé a guardar las cosas. Llamo a recepción pidiendo que me hagan intercomunicación al cuarto de Robbie. Robbie no contesta. Yo estoy desesperada, le pido que me manden un guardia. Cuando entramos en la habitación de Robbie, Robbie está desmayado en su cama con toda la ropa y dice que sí, había tenido un ligue, que todo iba a funcionar muy bien, que iba a su cuarto para esperar a esta persona, que ya había puesto el de no molestar porque si no, no iba a tener tiempo de ponerlo, y que de repente, cuando estaba acomodando la cama, la luz se va, voltea al baño porque siente algo y de ahí se asoma un rostro blanco, algo que no tenía ojos, y en ese momento perdió toda la noción del tiempo. Del hotel no nos dijeron nada, pero la chica de la recepción se veía que se estaba mordiendo la lengua. ¿Sabes qué es lo peor? Nadie metió a Piña Colada en mi habitación. Yo creo que ese no era un gato, era algún tipo de guardián y sabía que me iban a atacar y me protegió. Evelyn vivió algo extraño, algo que hizo que se diera cuenta que tal vez hay realidades que empiezan a converger en este mundo y no necesariamente pueden explicarse. Evelyn trabajaba en servicios de emergencia hace algunos años. Ella me cuenta que cuando recibía llamadas en los servicios de emergencia, le llegaban llamadas de todo tipo, desde situaciones muy violentas hasta situaciones lamentablemente muy accidentadas, había pérdidas de vidas y bueno, no era un trabajo para cualquier persona. Ella recibió una muy buena formación y me cuenta que en algún momento la cambiaron a una línea muy específica, que esa línea específica era intentando como identificar el tipo de problema y ella era como la segunda parte del conmutador y le tocaban accidentes viales. Fue ahí cuando le pasó algo súper extraño. Resulta que digamos que esto sucedió en un lapso de 15 días. Un día le marcan unas personas y le cuentan acerca de ciertas calles en las que hay un accidente. El accidente es un tren que embistió un vehículo y ya te puedes imaginar. Entonces esta persona instantáneamente habla con las, zonas, áreas pertinentes y le dice a la persona que gracias por la llamada, que ya van para allá.
Las personas que van a esta zona le regresan la llamada al tiempo y le empiezan a decir a Evelyn que ahí no hay nadie, que por favor, que la próxima vez como corrobore más datos. Pasan 2, 3, 4 días y recibe una llamada, mismas calles, mismas zonas, mismo accidente. Y es entonces cuando ella pide por favor que le pasen datos. Si ve los vehículos que chocaron, los colores, el tipo de tren, la marca, santo y seña, se los dan y todo coincide con cosas reales, así es que se los da de la ambulancia, van para allá la ambulancia más otros tipos de servicios y cuando llegan no hay nada. Recibe una segunda llamada de atención, ella habla finalmente con la persona que está arriba de ella de su puesto, le dice, bueno, es que si son bromas, dime cómo los puedo enfrentar, porque pues es que yo estoy llevando el protocolo que me dan y no estoy haciendo nada mal. A mí me dices que tome preguntas, que tome santo y seña, que tome notas. Fácil. Próxima persona que hable, si te vuelven a decir lo mismo, porque esto ya suena a un bromista, pídele sus datos. Se va a negar. Y en ese momento ya sabemos que es una broma. Y ahí le vas a decir que si vuelve a hacer esta broma una vez más, le va a caer todo el peso de la ley porque no puede estar haciendo bromas a servicios de emergencias. Eso es penado. Entonces ella dice, perfecto, vamos a hacerlo. A los días hay una tercera llamada. La persona que habla es un hombre, el hombre suena muy alarmado, acaba de ver un accidente en esa zona, a él no le toca ver el momento del choque, sino que pasa cerca de ahí y ve que está toda esta situación, pero hay algo raro, los carros siguen pasando al lado del accidente, nadie se detiene a auxiliar y él cree que si existe alguna persona que todavía está como aún que no ha pasado al otro mundo, que necesita ayuda urgentemente. La chica, la que nos manda la historia, dice, pues narrador ahí directamente, Evelyn sacó las garras y lo primero que le hace es, le pido por favor que me dé su nombre, y el señor sin chistarlo se lo da al instante. ¿Me puede dar su número? Claro que sí. Y ahí está, y señorita, yo sé que tal vez usted no pueda hacer eso, contácteme por favor si se encuentra un sobreviviente porque quedé muy impactado y quiero sentirme tranquilo esta noche. Y Evelyn dice, ok, esto sí es de verdad, ahora sí pasó. Vuelvo a decir, son calles que cruzan por una pasada de tren. La posibilidad de un accidente existe. Entonces, Evelyn dice, ahora sí es real. Habla con su supervisora para que su supervisora autorice que no le vaya a caer toda la situación a ella. La supervisora y ella hablan en friega a los servicios de emergencia y ahí no hay nada. Nada. Cuando te digo nada, no es que una compañía haya querido hacer como que no pasó nada o no. Una embestida de ese tipo deja mucho rastro a lo largo de muchos metros. Ahí no hay nada, está limpio el lugar. No hay una sola persona, no hay un solo rasgo del semejante choque. Pero hay una situación en especial que llama la atención. Y es que los servicios de emergencia llegaron apenas 3 minutos después. No te digo todos a la vez, pero el primero 3 minutos después de que le marcaron. Estaba cerca de ahí, mandaron una patrulla que estaba cerca. En 3 minutos no pudieron levantar todo. ¿Qué fue lo que está pasando? No entienden. Así es que la jefa de Evelyn le dice, como sabes que ya no pasemos este reporte. Y le dice, no, vas a ver que es ley de Murphy. La ley de Murphy es, si lo peor puede pasar, va a pasar. Dice, y te apuesto que la siguiente que nos llamen, sí va a pasar algo y en esa que no pasemos, a los dos nos van a sacar de aquí. Y se queda pensando la jefa en, no sé qué hacer. Déjame darle vueltas. Es un lugar de líneas de emergencia, es un lugar de muchas llamadas al día. Estás hablando que ese tema que lo dejaron ahí como en suspensión, y luego lo revisamos, para los 20 minutos después de 15 llamadas entre los que estaban medios perdidos, accidentes muy chiquititos y cosas que sí se atendieron, ya se les había olvidado el tema del tren y ya quedaba en segundo plano. Hay que atender las cosas que ya están ahí y que sí son y que sí existen y no tanto seguir hablando de cosas que no existen. Pero el punto es que llega un momento en la segunda semana, el último día, porque es la última llamada que recibió de eso, en la que hay un conductor que le habla y le dice, estoy en tal punto y estoy viendo que hay un accidente ahí. Le pide todos los datos, da descripción de los vehículos y es aquí cuando cae Evelyn en algo. Todos los días que he pedido la descripción, no me había dado cuenta, es la misma. Mismo tren, mismos números del tren, mismo signo que tiene el tren como de un tipo de rayón en forma de una firma, el vehículo, mismo tono, mismo color, me describen las partes del vehículo en las mismas partes. No entiendo qué demonios está pasando. ¿Es una pandilla que se puso de acuerdo? ¿Es una broma de novata? No entiendo.
Y es entonces cuando yo le pido los datos al conductor, le digo que si es una broma, sí va a ser un tema muy fuerte porque es penado. El conductor dice, no tengo nada que ocultar, te lo estoy diciendo aquí. Y le pregunta a Evelyn, bueno, ¿estás en la zona del accidente? Y le dice, no, acabo de pasar por ahí. Perfecto. ¿Tienes alguna manera de retornarte para que te pares ahí y nos des más datos? Por supuesto, señorita, con tal de ayudar lo hago. Va para allá, pero Evelyn le está hablando a su jefa para que la jefa marque a las autoridades y vaya a contactar a esta persona. Cuando llegan las autoridades, llegan justo con el conductor del vehículo que va a dar santo y seña, y lo que ven es algo que no tiene sentido. Si tú estuvieras viendo las vías del tren, digamos que en la parte sur, o sea, en un extremo, están las autoridades que están con su vehículo y los dos policías de tránsito están los dos poniendo la espalda en el vehículo, viéndose adelante. Ven cómo llega una camioneta con una persona mayor que viene con una señora mayor. El tipo baja el vidrio de la camioneta, trae el celular en la mano, comienza a voltear y escuchan parte. Sí, mujer, espérate, me están pidiendo datos. Y empieza a decir santo y seña como si estuviera viendo algo ahí que los policías no pueden percibir. Los policías se quedan atónitos, jamás han visto eso. El sujeto no parece un tipo de actor y no parece que los está viendo, porque si fuera un actor y los hubiera visto, se hubiera ido en 2 segundos, porque eso es penado. Los policías se paran delante de él, y cuando se paran delante de él, después de darle toda una buena vuelta porque no querían cruzar por donde él estaba viendo el tren, llegan y se paran delante, y entonces le dice, señor, ¿cómo está? Le voy a pedir que se baje del vehículo. Claro, en lo que puedo ayudar, vamos a ayudar a las personas. Y en ese momento, voltea otra vez a las vías y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y los policías dicen, no, por la broma que está haciendo lo tenemos que llevar arrestado. Y él dice, no, ¿cuál broma? ¿Qué pasó? Y la señora adentro empieza a entrar en un colapso, como en algún tipo de shock. No hacen ningún tipo de trámite los policías porque los terminan llevando en una ambulancia a un hospital, porque las 2 personas casi se andan infartando. Y Evelyn me dice, estuvimos monitoreando todo el maldito caso. Y los 2 agentes que fueron ahí dicen, mira, dejémoslo por la paz. Neta, son ese tipo de cosas que mejor ya no las registres, déjalo. Y si te vuelven a hablar de esa zona, márcanos a nosotros. Estas personas se pusieron muy mal, no son actores. Narrador, te lo juro, no tengo ni idea de qué pasó hoy, pero si alguien conoce qué demonios pudo haber pasado, que me lo cuente. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, familia nocturna, si llegaste hasta el final, si llegaste hasta este punto, cuéntame en los comentarios, independientemente de la plataforma en la que estés, ¿cuál fue la historia que más te gustó? Aparte, si tú fuiste a la velada en Monterrey, como te dije al inicio, ponme en los comentarios cómo la pasaste, cómo sentiste el show, cómo sentiste esta fogata, qué fue lo que te gustó, cuál fue la historia que más te impactó, porque permítanme decirle algo a toda la familia nocturna. Aquí no va a haber spoilers. Cada espectáculo, cada fogata va a ser totalmente diferente. Eso es parte de nuestro compromiso, porque sabemos que tenemos una familia nocturna que es bien exigente y les queremos dar una fogata en vivo especial para ustedes. Así es que atentos, ya salen muy pronto las fechas. Si fuiste al de Monterrey, déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final de la fogata, cuéntame cuál fue la historia que más te gustó. Una vez dicho esto, para esas personas que sabes que les gustan las historias de terror, o que pueden ser familia nocturna, o que crees que son familia nocturna de closet, compárteles este video. Y una vez dicho esto, te deseo que tengas muy bonita semana. Y de aquí, tal vez al miércoles, si llega a salir por ahí una historia secreta, o al jueves, cuando estrenemos el nuevo episodio, de aquí a cualquiera de estos 2 días, te deseo que tengas dulces pesadillas